Muy buenos días, mi nombre es Juan Humberto Chávez Valdés. Este es mi proyecto de evidencia final para la semana TEC de Dignidad Humana con la maestra Lucero Miranda Ballesteros. Muy bien, entonces, la primera pregunta. ¿Cuál fue la necesidad o reto de la OFC de tu semana TEC con sentido humano? El reto planteado para esta semana TEC fue crear una conciencia sobre la situación actual de las personas con discapacidad. Así, basándonos en eso, tuvimos que crear un proyecto con una iniciativa donde el propósito objetivo era mejorar las condiciones de la vida de estas personas y enfocándonos en un ámbito más específico. Inciso B, ¿qué realidad cultural, social, educativa, económica, medioambiental, etcétera viven las personas que tienen la organización socioformadora? Y incluye esto en la reflexión sobre información. Las condiciones también de vida, por ejemplo, las principales personas beneficiadas, afectadas, viven dignamente, tienen un nivel salarial digno, qué padecen, etc. Las personas que tienen la OFC son las personas que son segregadas de la sociedad, especialmente las personas con discapacidad, ya que estas personas, mayormente discriminadas por las condiciones y cualidades diferentes, son discriminadas de diferentes maneras, como en los espacios públicos y privados, que no tienen la infraestructura necesaria para que puedan elaborar por lugar fácilmente, además que no son aceptados en muchos tipos de trabajo debido a sus limitaciones. El contexto donde viven es difícil, ya que se mencionó antes, la discriminación y la violencia se presentan de muchas maneras. Si hay violencia, sí, hay desigualdad de género e inclusión y discriminación de las personas con discapacidad y que son integrantes de la comunidad LGTB. Además, no son representados en las participaciones cívicas, ya que por el número reducido de personas que lo padecen, su voz no es escuchada. Al igual en el ámbito de la educación, también presentan dificultades, por lo que las escuelas, maestros e incluso los mismos libros y materiales de estudio no están adaptados para las personas con discapacidades, y esto puede inhabilitar que reciban educación y a consecuente reforzando la segregación en el ámbito social y laboral. El inciso C. ¿Cómo asocias esta realidad con aspectos de la dignidad humana, los derechos humanos y la ODC? Cada ser humano, independientemente de su condición social, laboral, de salud, cultural, merece los mismos derechos y oportunidades. Y no es justificable que solo por unos cuantos y por la diferencia de los demás sean excluidos y segregados, violando sus derechos humanos y quitándoles las oportunidades, debido a la falta de preparación y adaptación de personal, espacios y capacitaciones y principalmente por la desinformación. Inciso D. Existen derechos que se ven violados o afectados por la realidad en la que viven las personas afectadas, beneficiadas, involucradas en las actividades de la organización socioformadora. Si es así, decirle cuáles son. Algunos de los muchos derechos que son violados serían la falta de educación, derechos laborales, derecho a la igualdad de género, además de sufrir discriminación y falta de atención sanitaria especializada. E. ¿Qué entregaron como prototipo del proyecto para la OSF? ¿Cómo considerarías que busca atender o dar solución a la necesidad de reto de la OFC? El propósito fue una iniciativa para promover la educación e informar a los estudiantes sobre cómo ser personas inclusivas para las personas con discapacidad, ya que esos estudiantes en algún futuro serán los futuros jefes, empleadores y profesionistas del país. Y sabiendo la información expuesta en sus formaciones, podríamos tener más en cuenta a las personas con discapacidad y así mejorar su calidad de vida. Inciso F. ¿Qué acciones busca promover el proyecto que trabajaron? Promover la inclusión, promover la igualdad de género y o erradicar la violencia de género, desarrollar o fortalecer prácticas de la vida humana, inclusión y o igualdad de género dentro de las OFC. Las acciones que busca promover nuestra iniciativa es generar conciencia a la población, especialmente a los jóvenes y a los estudiantes, ya que actualmente son las personas más influyentes de la sociedad, y así que en el futuro las personas ya tengan presente a las personas con discapacidad y, como se mencionó anteriormente, tengan una mejor calidad de vida. G. ¿Considerarías que el proyecto busca la promoción de la ODC 5, de buscar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, o bien del ODC 10, de buscar potenciar o promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición? Explica con detalle cómo sería esta promoción. Considero que el proyecto realizado en esta semana Tech sí busca la promoción de las ODC 5 y la ODC 10, ya que el proyecto principalmente se enfoca en las personas con discapacidad, busca inclusión social, económica y en la política a las personas que generalmente son segregadas por las condiciones en las que viven. Además que el proyecto y la iniciativa pensada hace mucho énfasis en las mujeres y en las niñas, ya que en una sociedad machista las mujeres son excluidas de muchas actividades, aún más si esas mujeres son discapacitadas. H. ¿Cómo se dio la colaboración entre tu equipo docente y de la OFC? La colaboración con el socio formador fue muy intuitiva, por el hecho de que fue ella la que nos impuso el reto, nos presentó el dilema al resolver y mediante su
su guianza y retroalimentación, construimos la iniciativa para luego presentársela y que nos pueda dar su opinión al respecto, si es viable o no es viable, o qué podemos mejorar o qué podemos agregarle. Además, nuestra maestra nos acompañó en cada etapa de elaboración del proyecto. ¿Cómo compartirías lo experimentado en esta Semana Tech para crear conciencia y corresponsabilidad en tu entorno, en tu ciudad, en tu país o en el mundo? La forma que compartiría mis conocimientos en la Semana Tech que acaba de pasar sería contando las experiencias que tuvimos en clase, así como las actividades y discusiones que tuvimos en la misma. Pero no solo con palabras, sino con acciones. Aplicar en mi vida diaria lo que adquirí en clase, ser más empático con las personas y ponerme en los zapatos de los demás. De esta forma, desde mi punto de vista personal, sería la forma más efectiva de compartir lo experimentado en estas clases. Y inciso J, ¿cuáles son los compromisos como ciudadano y o como futuro profesional hacia la promoción de la inclusión, la promoción de la igualdad de género y o la erradicación de la violencia de género al desarrollo de las prácticas de dignidad humana? Proporciona por lo menos 3 compromisos. Lo que me competirá como ciudadano y como futuro profesionista de la salud será siempre tener empatía con los demás, tratarla con dignidad y equidad como cualquier otra persona y poner el ejemplo a mis alumnos y colegas con mis acciones, además de promover y apoyar cualquier proyecto sobre la dignidad humana que esté a mi alcance. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.